Las distancias en Japón suelen ser largas, y puedes ver que mientras la gente se traslada tienden a refugiar su aburrimiento en los celulares. Mientras que en Japón el manga se sigue vendiendo impreso en papel, la tecnología se va abriendo paso. Muchos prefieren aún leer y coleccionar sus historias impresas, pero aún así consumen manga digitalmente. Y hay otro mercado que es el que no se atreve a ir a una tienda de cómics y prefiere leer cómics usando sus celulares. Y Webtoon es hasta hoy un líder en el mercado. La comodidad de consumir historias cuando sea y donde sea, contenidas en un minúsculo aparato, es muy seductor. Esta es la nueva forma de leer cómics. No la única, pero sí la más nueva y propositiva que se adapta a los tiempos modernos. Soy Raúl Treviño, autor de cómic, vivo en Japón y en este canal comparto consejos de vida para creadores. Como creadores de cómics tenemos el problema de saber dónde publicar nuestras historias. Y solo para empezar, porque hay otras cosas más que nos hacen titubear comenzar con un proyecto, como la incertidumbre de saber si lo que estamos haciendo gustará o no, así como los formatos y las medidas. Y en esta primera parte de 3, te hablaré de estos detalles, pues yo publico en Webtoon profesionalmente. Así que contestaré preguntas como ¿qué es Webtoon? Para los que no sepan, les daré una pequeñísima introducción y en qué formato debo publicar en Webtoon. Hablaré de medidas, recursos para entintado digital, programas gratuitos para dibujar y otros detalles. Así que para quienes no lo saben, ¿qué es Webtoon? Muchos lo sabrán, pero estoy seguro que por ahí hay quienes no saben, así que te daré una rápida introducción. Webtoon es una plataforma web para publicar cómics de autor, dedicada a dispositivos móviles. Es coreana y tiene sucursales en Japón y Estados Unidos. Su modelo de negocio se basa en ganar dinero a través de anuncios que publican en su sitio web y su aplicación móvil. Tiene más de 15 millones de usuarios y es una de las plataformas más fuertes en el mercado. Y si como creador su formato aún no te convence, me sorprende que hayas decidido ignorar a más de 15 millones de lectores. Ahora quizá te preguntes, ¿quién lee Webtoon? No te puedo dar detalles precisos, pero te puedo decir que un gran número de los usuarios son mujeres y que los géneros que más se consumen son drama, romance, seguido de comedia. No se necesita trabajar en Webtoon para saber esto. Con el hecho de que te pases por los top 10 de los cómics más leídos en la aplicación, te puedes dar una idea de los géneros que más se leen. Pero no te dejes guiar por esto, escribe e ilustra el cómic que te gustaría ver en el género que te fascina. Tratar de seguir tendencias o ajustarte a los algoritmos solo nos dará como resultado más de lo mismo. ¿Cómo publico y qué necesito para hacerlo? Medidas, formato y otros detalles. Antes yo publicaba 30 paneles por episodio, pero el contrato se actualizó y ahora un episodio se compone de 40 viñetas. Es el estándar que se está manejando para generar una lectura que haga mover la historia y que le dé más contenido al lector para hacerlo volver. De esto hablaré más en el segundo video. En un principio estaba dibujando mi proyecto en formato cómic, o sea, así como te lo muestro, como páginas para imprimirlo. Después mi editor en Webtoon me dijo que había que adaptarlo a su plataforma. Y fue aquí donde comencé a estresarme porque no encontraba un punto medio entre lo impreso y la plataforma de Webtoon. Era muy frustrante. Entonces, conforme lo iba adaptando, me di cuenta que era mucho mejor diseñar mis secuencias en este formato y olvidarme por completo de lo impreso. Así que no te estreses. Si estás planeando hacer una historia para publicar en este formato, te aconsejo que le dediques el diseño y la composición a esta plataforma para que puedas sacarle todo el provecho. Porque si intentas encontrar un punto medio, no lo vas a encontrar. Tanto la versión impresa como la digital son distintas y son muy celosas. Lo que intentes hacer en digital es posible que no funcione en impreso y viceversa. Así que trata de explorar y divertirte con este formato. Porque si algo tengo que agregar es que Webtoon busca esto. Si tratas de hacerlo de forma tradicional, es decir, como páginas de cómic sin querer sacrificar el formato impreso, tus posibilidades de propuesta se limitarán. Limitarás tus secuencias o la oportunidad de hacer algo que le interese no solo a Webtoon, sino a los lectores que ya están habituados a este formato. Los lectores potenciales podrían rechazar tu cómic por ser
complicado leerlo en móviles. Así que comencé a darme cuenta de las infinitas posibilidades que tiene este formato, la forma en la que puedes jugar con las tomas, las secuencias y el diseño. Muy, pero muy divertido. Ahora hablaré de los detalles más técnicos, quizá los más aburridos. Para no hacerlo complejo, te comento que pasé del tamaño cómic, es decir, de 4436 por 6536 píxeles, no te fijes tanto, a 3200 de ancho por 30000 píxeles de alto. Manejo 30000 píxeles a lo alto porque me di cuenta que Clip Studio solo te permite llegar hasta 50000 píxeles de alto. Pero el hecho de tenerlo a 30000 me da espacio por si necesito agregar paneles que no había planeado o que mi editora me haya sugerido agregar. Porque si lo tengo a 50000 desde un inicio, me quedo sin espacio para agregar paneles. Y entonces tengo que dividir el archivo en dos y es más complicado. Así que espero que esto tenga sentido para ti. La resolución que yo manejo es de 600 dpi porque me permite dibujar cosas pequeñas con más precisión. No quiero dejar de mencionar que esto que te comparto es como yo lo hago. No te puedo asegurar que sea la manera correcta, pero al menos a mí me funciona en base a mis necesidades. Porque si lo quiero imprimir en un futuro, solo es cuestión de modificar el canvas sin sacrificar la calidad del arte. Así que si te interesa, da clic en la tarjeta de este video para que descargues la plantilla que uso. Si tienes la última versión de Clip Studio Paint, yo tengo la versión EX y hay algunas diferencias entre la versión Pro y la EX, pero revísalas para que sepas lo que más te conviene. Te dejo el enlace en la caja de información. Pero creo que ambas versiones vienen con este programa extra del cual puedes descargar muchos materiales gratis. Al abrirlo le das clic a Clip Studio Assets. También tienes que tener una cuenta, así que te aconsejo tener una. Mucho contenido es gratuito, pero te puedo asegurar que los materiales que son de pago valen mucho la pena porque te pueden ahorrar mucho trabajo al momento de dibujar. Además, es común que estén hechos por profesionales. Si quieres buscar algún material, ya sea poses, fondos o por ejemplo hierba, que en inglés sería grass, por estos pinceles que estoy usando, te recomiendo que los busques en inglés, porque en español no aparecen muchas opciones. También trata de hacerlo traduciendo lo que buscas al japonés y entonces usas el kanji de lo que buscas para que de esta forma puedan aparecer más opciones que no aparecerían en inglés. La razón es porque Clip Studio Paint es japonés. No podría mostrarte el paso a paso para hacer todo esto porque el video se extendería mucho y puede ser tedioso. Así que te recomiendo que hagas como yo aprendí, experimentando y probando. La mayoría de los creadores de Webtoon hacen sus cómics en PC, una tableta digital y un programa para dibujar. Yo recomendaría las tabletas de dibujo Wacom o Huion. Y estos últimos tienen tabletas relativamente económicas de calidad que duran largo tiempo. Los programas de dibujo como Clip Studio Paint o Paint Tool SAI y Photoshop son los más populares, pero son de pago. Así que si no tienes presupuesto para comprar cualquiera de estos programas, puedes usar Medibank. Lo puedes descargar gratis en su sitio web. Está para varios dispositivos y sistemas operativos. O bien puedes descargar también otro que se llama Fire Alpaca, que también puedes descargar gratis. Aunque yo nunca he usado estos programas, se puede ver que tienen algunas características para hacer arte secuencial. Te aconsejo que les eches un ojo y los pruebes. Te dejo el enlace abajo. En caso de que te veas en la necesidad de tener que dibujar tu cómic a mano, te aconsejaría ir dibujando de 1 a 3 paneles en una hoja tamaño tabloide e ir escaneando y armando tu página sobre las medidas de 3200 por 30000 píxeles que te di. Yo no tengo la voluntad de hacerlo así y la verdad admiro a quien lo haga de esta forma. He podido ver que dibujar digital ha incrementado mi producción hasta 3 veces más y no exagero. Así que espero que lo consideres, porque lo digital me da más tiempo para descansar, estar con mi familia o realizar otras actividades. Si eres mexicano, te recuerdo que gracias a la beca FONCA del Sistema Nacional de Creadores de Arte, pude concluir mi Comic Live Forever Vivir por Siempre. Aunque debo mencionar que gracias a que obtuve este apoyo económico, pude echar a andar mi proyecto para que después Webtoon me comprara los derechos digitales.
Así que te recomiendo que estés al tanto de las bases de este año del Fonca, pues a algunos colegas que conozco se la otorgaron el año pasado y ya están haciendo este año sus cómics con ese apoyo económico. Enlace en la caja de información. Y si te gustaría ver cómo es que yo trabajo, puedes adquirir un par de archivos editables de mi cómic Live Forever a un módico precio. Vienen con capas, línea de arte y bocetos, todo a 600 dpi. También incluyo cómo escribo mis guiones, un guión de ejemplo y comentarios significativos de mis editores que me dieron mejores resultados, entre otras cosas, para que puedas analizarlos a detalle y aprender más. Este producto digital a la venta tiene un precio de introducción, que quiere decir que yo no creo en los descuentos de liquidación. Estos últimos años he aprendido a recompensar a mis primeros compradores, no a castigarlos con descuentos después de haber adquirido mis productos. Por eso nunca verás descuentos en mi tienda, solo precios de introducción. Así que este producto no volverá a bajar de precio y la oferta durará muy pocos días. Con esto termino la primera parte de 3 relacionada a Webtoon. En la segunda parte te daré detalles del contrato que tienes que tomar en cuenta. Aunque no te puedo prometer cifras, tocaré el tema financiero que te podrá dar una idea. Los beneficios de publicar en Webtoon. Te compartiré la forma en que yo organizo los paneles por episodio, esperando que te pueda ayudar a organizarte. Y podrás descargar una acción pregrabada de Photoshop que prepara tus páginas para publicación en Webtoon y te hablaré de más detalles. También te quiero mencionar que en el enlace de arriba está el guión de este episodio, el cual tiene todos los enlaces mencionados y donde también podrás descargar la plantilla gratuita con algunos comentarios de donde te explico cómo trabajo en ella. Todo esto para una mejor referencia.